Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta Gracias por estar con nosotros. Pues el día de hoy, con una entrevista súper importante y especial, tengo el honor de tener aquí con nosotros al arzobispo de Yucatán, emérito, en este momento, y que sigue viviendo en Yucatán, a Monseñor Emilio Carlos Berlier Belauzarán, para no equivocarme. Gracias, Monseñor Berlier, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ceci. Agradezco mucho tu amable invitación y a través de este medio la oportunidad de llegar a tantas personas. Bueno, la trayectoria de Monseñor Berlier es vastísima. Sin embargo, el día de hoy nos ocupa hablar de una gran obra que él inició. Esta obra que él realiza es para la formación de los sacerdotes. Platícanos de esta obra, de su nombre, de cómo podemos participar. Muéstrenos la grandeza de nuestros sacerdotes y la importancia de que tengamos a Fraterna con nosotros, ¿verdad? A través de Monseñor Berlier, y que esto nos permita ayudar a nuestros sacerdotes y valorarlos cada vez más. Pues mira, Ceci, hace 50 y tantos años, empiezo por una breve historia. Los obispos del norte de Italia tenían un terreno en la ciudad de Roma de 6 hectáreas con objeto de pasar su antiguo colegio que estaba frente a Santa María Mayor, la Basílica de Santa María Mayor, una de las 4 grandes basílicas romanas, a ese nuevo lugar donde naturalmente pudieran tener, como sucede con los colegios modernos, canchas de juego, piscina, bueno, todo lo que ahora los colegios demandan. Pero resulta que ellos, después de sopesar las cosas, con el señor cardenal Montini, pues resolvieron mejor reparar su antiguo colegio y vender este terreno que tenían previsto. Se enteró de eso, afortunadamente para nosotros mexicanos, el primer cardenal mexicano, José Garibi Rivera, que había sido hecho cardenal en 1958. Y entonces él, de común acuerdo con los obispos, decidió comprar ese terreno y edificar allí un colegio para los mexicanos. De manera que ese colegio para sacerdotes mexicanos, que se llama Colegio Mexicano en Roma, fue bendecido por un cardenal que en ese momento estaba al frente de todo lo de la educación católica, Gabriel Garrone, de origen francés, en 1967. Yo fui personalmente testigo de ese momento histórico. Y después yo mismo fui exalumno de ese colegio 2 años que estuve viviendo allí en ese colegio. Entonces, esos 2 últimos años hicieron que yo preparara mi tesis, y la tesis doctoral que yo presenté con los padres dominicos, y que ahí la defendí, resulta que fue la primer tesis que se defendía por parte de un alumno del Colegio Mexicano. El Colegio Mexicano, pues, es una idea de los obispos mexicanos encabezados por el señor cardenal Garibi. El Colegio Mexicano ha dado un servicio hermosísimo. Fíjense ustedes, tiene ya 51 años y medio. En estos 51 años y fracción han logrado preparar sacerdotes mexicanos que ya llevan una base, porque ya llegan, como diríamos, con la base de licenciatura. Todos van a posgrado. Ha preparado más de 2,200 sacerdotes. Wow. Así es que ha sido una productividad, ¿verdad, Ceci? Excelente. Pero además, el Santo Padre, de entre esos alumnos o exalumnos del Colegio Mexicano de Roma, ha elegido a 70 para obispos, de los cuales su servidor soy el primer obispo mexicano, exalumno del colegio, que fue nombrado en 1983 como obispo de Tijuana. Entonces, para mí, pues, el Colegio Mexicano siempre tuvo un significado muy grande, ¿verdad? Tanto por su historia, porque
el cardenal Montini después se convirtió en el Papa Pablo VI. Y ustedes saben que el 12 de noviembre del año pasado, el Papa lo canonizó. De manera que imagínense pues qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Y déjeme decirle una cosita que es aquí como una florecita en la solapa. A mí me ordenó sacerdote el Papa, ahora San Pablo VI. No, qué regalo tan grande. Fíjese nomás, Sí, qué regalo. qué regalo. Éramos 72 diáconos que el Papa amablemente, ¿verdad?, después de toda una preparación, como es natural, ordenó en San Pedro, y tuve la inmensa dicha que mis papacitos que todavía vivían y mi única hermana y su esposo fueran testigos de la ordenación. Así es que para mí, pues el Papa Pablo VI tiene un significado, como tú comprendes, ¿verdad?, Sí. muy, muy especial, ¿no? Entonces después se adquirió este terreno, el cardenal Montini ayudó incluso a la financiación a través del Banco Ambrosiano, los obispos mexicanos ya pagaron todo eso, construyeron y naturalmente empezó a prestar ya sus servicios desde 1967. Por eso hace año y medio que ajustó 50 años y pues ese es el récord que lleva, ¿verdad? 2.200 sacerdotes y 70 obispos. Por otra parte, nosotros viendo la productividad de ese colegio, los beneficios que había traído. ¿Por qué me gusta dar un poquito la cifra? Pues porque miren, yo les voy a decir una cosa, se puede mandar a muy diversas partes y en diversas partes del mundo hay excelentes universidades católicas, pero uno cuando manda a un sacerdote a la ciudad de Roma, y particularmente a vivir en el Colegio Mexicano, en primer lugar está con alrededor de 120 alumnos que provienen de todas las partes de México. Y es muy bonito, pues lo mismo de uno de Chiapas, que otro de Baja California, que otro de Nuevo León, que otro de Yucatán. Y ahí están conviviendo alrededor de 120, que es aproximadamente la ocupación del colegio cada año. En segundo lugar, ¿qué resulta? Que en Roma hay 23 universidades católicas que tienen más de 15.500 alumnos. Imagínense la variedad de opciones para las especialidades que usted quiere, porque, qué sé yo, un obispo dice a este joven, lo veo con grandes cualidades, que estudie Sagrada Escritura. Bueno, pues ahí están los jesuitas con el Instituto Bíblico, que es lo mejor del mundo. Luego, qué sé yo, a este otro, pues que moral, bueno, pues ahí está el Alfonsiano, así. Como hay diferentes universidades, cada una ha prevalecido, ¿verdad?, en alguna especialidad, y entonces el obispo pues elige al sacerdote que de común acuerdo con sus asesores les parece que es el adecuado para enviar, y lo mandan a Roma para vivir en el Colegio Mexicano y luego para asistir a una de esas facultades según la especialidad que el obispo le parece de común acuerdo con la persona que va a estar estudiando allá, que es la más útil, la más importante, la más urgente o la más adecuada a su personalidad. Entonces, eso pues le sirve muchísimo. Luego, estar cerca del Santo Padre, imagínense. Al Santo Padre lo puede ver todos los domingos si quiere ir a rezar el Ángelus allá a la Plaza de San Pedro, los miércoles que da las audiencias, cuando recibe a los grandes acontecimientos. Luego vienen los sínodos de los obispos, como el que pasó el año pasado, allí en Roma, con más de 400 obispos. Entonces, por eso le digo, Roma tiene un dinamismo extraordinario, naturalmente por la presencia del Santo Padre. Yo suelo dar un dato hermosísimo. Naciones Unidas, ¿verdad?, es compuesta, ¿verdad?, la ONU, que conocemos como la ONU, por 196 países. De esos 196, 186, o sea, solamente 10 no, tienen relaciones, reconocen y respetan al Santo Padre. O sea que tienen embajador y nuncio. El Papa manda un nuncio a ese país y ellos mandan un embajador a Roma. Entonces imagínense, 186 países. No, Para darse una idea de lo que es el Santo Padre, ¿verdad?
O también, pues cuando a veces le dicen a uno, oiga, que los católicos son pocos, le digo, sí, pues al Papa ya nomás le quedan 1.350 millones de católicos, ¿verdad? Solamente. Ya nomás le queda eso, 1.350 millones. Entonces, este contexto creo que nos ayuda mucho como para valorar lo que ha significado el esfuerzo de todo el clero diocesano para tener 5 superiores de tiempo completo atendiendo al colegio, para luego tener pues un promedio de 115, 120, ¿verdad? Sacerdotes estudiando allá durante el año lectivo. Bueno, pues todo eso que valoramos mucho, resulta que yo, por la gracia del Espíritu Santo, cuando estaba de obispo en Tijuana, en 1986, pues como que Dios nuestro Señor se valió de un servidor para fundar una pequeña institución que se llama Fraterna. Fraterna es una institución de personas laicales que están naturalmente trabajando en sus compromisos, cada uno en su vocación, en su especificidad de trabajo, pero que al mismo tiempo tienen amor a la Iglesia Católica. Entonces con ellos fuimos poco a poquito estableciendo, todavía están con nosotros algunos de los que fundaron contemporáneamente conmigo en el 86, cosa que me da mucha alegría que ellos se hayan podido pues conservar, ¿verdad?, fieles a esta idea original. Y naturalmente ahorita pues hay otras personas que han ido asumiendo los cargos directivos y de animación, ¿verdad?, que pues ayudan tanto. La señorita Fabiola Ampudies, ahorita la presidenta ejecutiva, y hay un muy buen grupo de personas que están pues ayudando, colaborando, dando sus ideas y pues también haciendo contactos con Ceci para que tengamos este programa, ¿no? Entonces, les digo porque todo esto sirve muchísimo. Entonces, Fraterna es una institución reconocida civilmente, ¿verdad?, con toda, diríamos, todas las de la ley para dedicarse a este trabajo, diríamos, de altruista, de apoyo a los sacerdotes mexicanos que van a Roma. Fraterna también ha logrado financiar el vuelo de la Ciudad de México a Roma de más de 1,800 sacerdotes. Así es que imagínense también el esfuerzo que se ha hecho, ¿verdad? Claro. Y luego, pues naturalmente, buscando que nos ayuden con becas, pero para las diócesis que según un esquema que tiene el episcopado mexicano, pues hay diócesis que, benditos Dios, están en lugares pues que tienen mucha solvencia y abundancia, pero hay diócesis que están en lugares muy pobres y naturalmente tienen mucha escasez de recursos. Hay pocos sacerdotes, muchas veces han sido encomendadas a institutos religiosos, ¿verdad? Pienso ahorita que los mijes que tienen los salesianos, tantos institutos, pues que son lugares, ¿verdad? Los franciscanos tienen uno allí en la confluencia de Nayarit con Jalisco, ¿verdad? Bueno, pues entonces que hay un muchacho valioso que a poco el obispo le agradaría mucho enviarlo para tener esa oportunidad, pero carece de recursos. Entonces, donde entra Fraterna y ya se hace un pacto de si se le paga toda la beca, si se le paga el 80%, el 60%, pues según las posibilidades que tiene el obispo, las ayudas que pudiera conseguir por otra parte y luego, naturalmente, la aportación de Fraterna. Entonces, Fraterna a eso se ha dedicado generosamente, con una grande visión de apoyo a la Iglesia Católica, nuestra madre y maestra, y sobre todo, ¿verdad?, de que se formen los sacerdotes. Imagínense, muchas veces hay sacerdotes muy buenos, inteligentes, valiosos, pero pues que vienen de comunidades campesinas o comunidades de pueblos originarios o indígenas, que son muy valiosos, pero que naturalmente pues su horizonte, por el lugar donde nacieron y se desarrollaron, pues es un horizonte estrecho, pequeño. Entonces, imagínate que logre ir a Roma, que logre tener ese contacto con todo lo que rodea al Santo Padre, con todo lo que significa el Santo Padre para la humanidad, con toda la apertura. Bueno, es una experiencia que vuelven después de 2 o 3 años
según el tipo de especialidad que de común acuerdo con su obispo eligieron, pero al mismo tiempo por su preparación y su visión, ¿verdad? Su visión, que yo creo que eso es lo que es un inapreciable de estudiar en Roma. Yo doy infinitamente gracias a Dios que mi señor obispo me mandó allá cuando yo estaba joven, y le doy gracias a Dios porque pude apreciar, ¿verdad? Pude apreciar lo que era la cercanía del Papa, de todos los colaboradores del Santo Padre. Con los dicasterios. Exactamente, esos que se llaman dicasterios, como dice muy bien Ceci, de la Curia Romana, que son lo que equivale a las secretarías de Estado del gobierno federal. Entonces, qué sé yo, un día llega, por decir un ejemplo, el obispo, el cardenal originario de Canadá, que estaba de arzobispo en Montreal, y que el Papa lo nombra encargado de todos los 4.500 obispos. Va a celebrar misa al colegio, va a celebrar a la Virgen de Guadalupe porque lo invitaron los del colegio. Imagínate la visión, ¿verdad? De encontrarse con ese hombre que tiene toda esa experiencia, ese conocimiento, con esa visión de todo el mundo, ¿verdad? Y lo mismo el otro que está encargado de clero. Bueno, pues imagínate los cientos de miles de sacerdotes, y entonces se fijan, es toda una experiencia que van teniendo nuestros jóvenes sacerdotes, que indudablemente es imborrable, invaluable, porque los hace abrir un horizonte muy grande en sus vidas. Y por otra parte, cuando ellos regresan a integrarse de nuevo a la diócesis a la que pertenecen, la que el obispo los mandó, porque esa es la cosa, ¿verdad? Van de su diócesis, pasan 2-3 años en el Colegio Mexicano y vuelven ordinariamente a su Dios. Entonces, es una especie, diríamos, de préstamo de preparación, de cualificación, de capacitación. Entonces, esa diócesis, al regreso de su sacerdote, pues se ennoblece, se enriquece, se fortalece, ¿no? Entonces, esa labor es la que hace Fraterna, ayudar a los obispos mexicanos para que logren enviar a sus sacerdotes, pues que les ven cualidades, capacidades y posibilidades de hacer un buen papel, un buen desempeño en Roma. Y entonces Fraterna favorece, facilita, ayuda, apoya en diversas formas, pero naturalmente una forma importante, pues con un aporte, un apoyo económico que favorezca y facilite. Bueno, y además Fraterna, estando constituida como una asociación de asistencia privada, sí, puede darles a aquellos benefactores un recibo deducible de impuestos. Qué bueno que citas eso, Ceci. Efectivamente, han sido muy cuidadosos los que están coordinando toda la parte ejecutiva de estar dando esos informes que periódicamente pide la Secretaría de Hacienda a través de esta Junta de Asistencia. Exactamente, Junta de Asistencia Privada, y entonces así poder a los que necesitan, gustan o les parece oportuno, pues dar sus recibos, ¿verdad? Que pueden ser deducibles de acuerdo con las leyes y totalmente diríamos en comunión con la legislación actual del aspecto económico aquí de México. Eso es un punto muy bueno, qué bueno que tocas. Y sobre todo que sepamos que Fraterna es una labor de laicos para sacerdotes dentro de nuestra Iglesia Católica. Exacto. Y entonces se me hace precioso que nosotros podamos no solamente recibir de los sacerdotes todo lo que ellos nos dan, sino ayudarlos a que ellos tengan este patrimonio intelectual y humano invaluable para regresar a nuestras comunidades. Lo cual se me hace invaluable. Creo que Fraterna realiza una labor extraordinaria de la que queremos participar y de alguna forma poco a poco hemos ido participando, pero creo que lo más importante es la difusión que nosotros hagamos de Fraterna. Y si ustedes quieren participar, ya sea con donativos, ya sea conociendo más Fraterna, página web, de cómo pueden hacer un donativo, de cómo pueden participar en redes sociales con Fraterna, y sobre todo difundir todo esto que hace este Instituto de Asistencia Privada en Fraterna para nuestros sacerdotes y para beneficio de nuestra Iglesia Católica dentro de nuestro país, lo cual se me hace extraordinario. Qué bueno. A mí algo que me conmueve muchísimo es que un sacerdote se prepare, porque cuando el sacerdote está preparado, ¿cuánto puede ayudar a esa comunidad?
extraordinario. Sí. Y sobre todo que sepamos que los preparan en italiano, ¿verdad? Los hacen que estudien el idioma. Incluso ¿verdad? un mes antes de irse hacen un estudio de la lengua, Sí. pues para empezar a tener una cierta familiaridad con el idioma, ¿verdad? Que es muy importante porque muchos de los textos de nuestra iglesia están precisamente en italiano. Sí. Y ellos entonces no solamente se llevan el conocimiento, sino se llevan además otro idioma ¿Cómo no? que les va a permitir y abrir puertas inmensas del conocimiento de nuestra fe y sobre todo atender las necesidades de sus comunidades. Yo creo que, Monseñor, es invaluable Muy lo que esto significa. Y fíjate, uno se encuentra, yo ahorita que hablabas de los idiomas, nosotros conocimos a un sacerdote jesuita, obviamente de lo más brillante, que hablaba 12 idiomas diversos. Imagínense nomás, toda su vida dedicada al estudio de las lenguas para facilitar el estudio de la Sagrada Escritura, porque él conocía muy bien el hebreo, ¿verdad? Y conocía el arameo, que era la lengua en que hablaba Jesús. Y le decíamos, oye, ¿por qué estudió arameo si ya ni se usa? Dice, porque así comprendo mejor las parábolas de Jesús. ¿Qué quiso decir él? ¿Verdad? Cuando estaba pronunciando en esa lengua sus parábolas, pues yo las comprendo mucho más profundamente porque manejo precisamente el significado de las palabras en arameo, fíjate. Pero qué lección le dan a uno de haber gastado su vida 12 idiomas ese padre jesuita. Imagínense. Un sabio Y dedicado, y vivía humildísimamente, un hombre así, si no supiera uno lo que vale, ¿verdad? Claro. Un hombre que pasaba aparentemente desapercibido. Perdido, ¿no? Que nadie lo veía. Pero la grandeza de tener un sacerdote que nos dirige espiritualmente, que nos imparta los sacramentos con profundidad, porque no se trata de solamente dar una bendición o bendecir un automóvil o bendecir una casa, es la entrada de Jesucristo mismo en persona crística, sacerdote, que nos permite comprender nuestra fe y valorarla. ¿Cuántas veces hemos recibido nosotros, me gusta recordar, pues la ayuda de un sacerdote en momentos difíciles? ¿Cuántas veces escuchar un sermón bien dado? ¿Cuántas veces llevarlo de una manera extraordinaria a un familiar nuestro, a impartirle los sacramentos y a profundizar en lo que está ocurriendo en las familias? ¿Cuánto valora uno esto? Muchísimo. ¿Y cuántos sacerdotes han transformado a familias y comunidades enteras? Bueno, países enteros, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de su santidad Juan Pablo II, verdad? O sea, la verdad, extraordinario aquí en nuestro país. Yo creo que todos debemos participar de esta labor. ¿Cuándo es el siguiente grupo de sacerdotes que se irán? ¿Cuándo se van? Sí, mira, ordinariamente se van en la segunda quincena de agosto. Y entonces, fraterna, siempre invitamos al señor obispo, en este caso el arzobispo de León, Guanajuato, Alfonso Cortés, que es el encargado por parte de todos los obispos del Colegio Mexicano. Entonces lo invitamos, yo lo acompaño, estoy con él y con todos, y tenemos la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe, organizada naturalmente por Fraterna. Tenemos ahí la misa y luego al final de la misa tenemos un pequeño convivio en la parte posterior donde está la Secretaría de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y luego ya de ahí se van al aeropuerto. Y generalmente los de Fraterna los acompañan. Y sabes que es una cosa, Ceci, que bueno, a mí se me hace tan preciosa, que cuando ya se van a tener que desprender para ir a subirse al avión, el padre bendice a su familia y luego sus papás le dan su bendición. No, invaluable. Bueno, ¿qué momento? Se me hace un momento, ¿verdad? Precioso ver que los papás están dando la bendición a su hijo sacerdote que se va a Roma. No, y además, porque no solamente pensemos en el beneficio de las comunidades a su regreso de sus diócesis, veamos el beneficio a su propia familia. Sí, cómo no. Porque su propia familia será la que más difunda todo lo que aprendió ese sacerdote y lleve a su hijo sacerdote a muchos lugares a ayudar a muchas personas. ¿Cómo no? Yo creo que la familia, que es el receptáculo donde se originó esa vocación,
es a quien finalmente atendemos, Sí, no solamente ¿verdad? al sacerdote, sino a toda su familia, ¿verdad? Cómo no. Se me hace maravilloso. Y a mí se me Monseñor. hace precioso cuando lo logran, ¿verdad? Que sus papacitos o familiares los acompañen, porque es una cosa pues de ternura y al mismo tiempo, ¿verdad? Como el sacerdote agradeciendo, ¿verdad? Les da su bendición y luego el sacerdote como hijo Recibe la bendición de sus recibiendo la bendición padres. de sus papás. Pues tenemos mucho trabajo que hacer. Yo creo que todos podemos colaborar. Puede dar donativos, no desprecien. Si quieren dar Sí, 100 pesos mensuales, exacto. nada despreciables. Nada 50 pesos, nada despreciables. Yo creo que estos donativos pequeños a veces hacen la grandeza de lo que se recibe. Exactamente. Pueden dar una beca a un sacerdote completa, ¿verdad? O media beca, o pueden dar el boleto de avión. Tanto que se puede hacer por los sacerdotes. ¿Cómo no? Exacto. Incluso yo creo que puede, hasta los gastos que ellos tienen allá, también se puede colaborar con los gastos que se tienen ¿Cómo allá, no? con ideas, con creatividad, que pueda generar recursos para ellos, materiales espirituales que los necesitan. Incluso una red de personas que oremos por ellos, Sí. que oremos profundamente por ellos y nos encomienden esos sacerdotes, ¿verdad? Y en sus localidades y en lo personal, y nosotros podamos orar por ellos Sí. por su nombre. Es decir, este sacerdote se fue en este curso, en este aprendizaje, en esta preparación, lo voy a tomar como si fuera mi hijo espiritual, aunque no me vea, aunque no sepa nada de mí, pero voy a adoptarlo con mis oraciones, con Qué mis sacrificios. Yo bonito. creo que se puede hacer muchísimo. Mucho. Le preguntaba a Fabiola, Ampudia, ella como pues la principal Sí, que dirige esta labor coordinadora, sí. extraordinaria, sí, había la posibilidad de tener algunas personas dentro de los estados de la República, me dijo que sí, así que si usted se quiere anotar, Sí. escríbanos, le vamos a poner aquí todos los datos, todas las redes para que Fabiola reciba esas solicitudes de ayuda, de apoyo, tanto económico como espiritual, como de difusión, Sí, de ¿verdad? verdad, de verdad. Incluso se puede hacer boletines digitales donde se hable de esta labor que se hace. Podemos organizar entre todas las personas que colaboran algo en favor de esos sacerdotes que regresan, por ejemplo, Sí. ¿no? O que van a tener la terminación o culminación de sus estudios. No sé, pues se puede hacer muchísimo. Yo creo que es una labor que no se termina nunca. Es cierto, ¿Verdad? es cierto. No se termina Y nunca. muy noble y muy útil a la Iglesia Católica. No, y a cada Mucho uno de útil. nosotros. Y a cada uno. Cada uno de nosotros recibe de cada Sí, es sacerdote cierto. algo extraordinario. Sí, cómo no, Además, cómo qué no. carisma de cada sacerdote. Sí, como que sí. cuando uno trata a cada sacerdote y recibe su bendición, su ayuda, su consejo, su sonrisa, Claro. su apoyo. El simple hecho de que venga Monseñor Berlea aquí con nosotros al Mundo Católico, bueno, yo me siento honradísima, digo, bueno, me vino a visitar Dios, o sea, vino Dios a visitarme. Y ese gozo de tenerlo bueno, con nosotros cómo y de poder compartir lo que Fraterna Sí, hace sí. y que sepamos que todos como laicos estamos obligados a colaborar de la forma que el Señor nos llame con nuestra iglesia, Cómo no. pero sobre todo con nuestros sacerdotes. ¿Cómo no? En favor de nosotros. ¿Quiere usted agregar algo que le quiera decir a...? No, pues bueno, yo nomás les digo, ¿verdad? audiencia? Porque ella ya explicitó muy bien nuestra función de fraterna. Ojalá que nos apoyen, que nos ayuden, que nos alienten y naturalmente pues todo lo que podamos hacer para dar un apoyo, como dice muy bien Ceci, puede ser desde muy pequeño mensual, ¿verdad? Claro. Pero lo que cuenta es que sumemos voluntades para que así nuestros sacerdotes tengan esa hermosa oportunidad de una mucho mejor preparación y de un regreso sumamente útil para que la Iglesia Católica aquí en México crezca y se fortalezca. Y a mí me gustaría como ubicar a las personas que nos escuchan fuera de México y que son de otras nacionalidades, pero de habla Claro. hispana, que muchos sacerdotes mexicanos prestan servicios a Sí, es cierto. Centroamérica y a Sudamérica. Cómo no, Entonces, efectivamente. que no se olviden de eso y que esta contribución a la Iglesia de México, que es una iglesia que da sacerdotes Sí. y que está dentro de los primeros lugares para dar sacerdotes, Sí, vocaciones sacerdotales, colabora. ayuda y colabora mucho con nuestra ¿Cómo no? América Latina. Sí. Entonces, ojalá, si usted nos escucha fuera de México, es de habla hispana, incluso en España, en Centroamérica, Sudamérica, ¿Cómo no? ayúdenos. Y no descarte que pueda usted hacer lo mismo en su localidad. Y que nosotros a través de Fabiola, le vamos a dar todo el know-how para que usted lo pueda hacer y nos pueda ayudar también. Qué bueno, ¿Eh? pues muy bien. Muchísimas gracias por estos momentos. Gracias a los que nos escuchan, por su atención, por su interés y ojalá que también pues por su colaboración que vamos a apreciar
muchísimo a nombre de Fraterna y a nombre, pues, en el fondo de la Iglesia Católica que camina aquí en México. No, y recibiremos el 100 por 1 de lo que demos. Sí, eso sí. Y la vida eterna. Y la vida La vida eterna. eterna, no sin persecución, ¿eh? Advierto, advierto. Gracias. Muchas Hasta la gracias. próxima. Gracias. Dios los bendiga. Nuestra razón de ser se sustenta en colaboración con la Iglesia Católica para la especialización de sacerdotes diocesanos. Somos una institución de asistencia privada que nació en 1986, gracias a Monseñor Emilio Berlí y un grupo de laicos comprometidos que trabajan para apoyar a sacerdotes en las 93 diócesis del territorio mexicano. He procurado, dentro de mis humildes fuerzas y naturalmente obedeciendo a los deseos que el Espíritu Santo siembra en el corazón de uno, fundar lo que se llamó Fraterna. ¿Por qué? Porque el Colegio Mexicano ha demostrado su eficiencia de trabajo en que a lo largo de estos 50 años de existencia han pasado más de 2,000 sacerdotes y han egresado de allí, nombrados por el Santo Padre, 70 obispos. Saber que lo que se puede aportar para que un sacerdote se prepare mejor para un mejor servicio en nuestro país, en nuestra iglesia en México, ¿verdad? Pues es una labor muy importante, muy grande, ¿no? Los obispos de las diferentes diócesis de México eligen a los sacerdotes con el perfil necesario para estudiar alguna especialización en una de las 23 diferentes universidades en Roma. A lo largo de estos 50 años, el colegio ha ayudado al crecimiento de los sacerdotes de una manera más integral. El colegio debe ser una experiencia de formar una ecología intelectual, una ecología humana, una ecología espiritual. Y en todo esto tiene un lugar importante Fraterna en la colaboración que ha dado a diócesis especialmente necesitadas, y esa presencia, esa oración de laicos que han colaborado en la formación permanente de los sacerdotes es algo para agradecer y orar por Fraterna y todos los que participan de este servicio generoso. La formación permanente propicia que los sacerdotes sean cada vez más sensibles, dedicados y cercanos con la sociedad. Los gastos del viaje no siempre pueden ser financiados por las mismas diócesis. Por esto, los sacerdotes interesados en continuar su formación se ven en la necesidad de obtener apoyos económicos para realizar su traslado y así continuar con sus estudios. Hasta el día de hoy, Fraterna designa cerca del 65% de los recursos recibidos de los benefactores a las ayudas económicas de las diócesis más necesitadas para solventar sus gastos, y el otro 35% se utiliza para la transportación aérea de los grupos de sacerdotes que son enviados cada año. Y de todo lo que recibimos allá en Roma, en el colegio, podamos de veras acá transmitirlo en la pastoral de nuestra diócesis. Y pedir a Dios que todos los que apoyan como bienhechores a esta fundación, pues Dios también les regrese con creces todo lo que ellos hacen. Porque esa solicitud del laico que aporta recursos para que se forme el clero es una de sus mejores inversiones. Los sacerdotes a su regreso apoyan en las distintas tareas pastorales en beneficio a las comunidades donde han sido asignados, y la mayoría de los formadores y rectores en los seminarios son exalumnos. La misión de Fraterna es fundamental para nuestra iglesia y sociedad. Apoya a Fraterna y estarás colaborando en la formación de mejores sacerdotes para que sigan siendo un verdadero testimonio del Dios vivo. México necesita sacerdotes preparados para llevar el Evangelio con amor, alegría y esperanza a sus comunidades.
Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presentó